La oficina olía a papel viejo y pulimento con aroma a pino, un lugar donde los secretos vivían en archivadores y voces educadas. Ethan se sentó rígidamente en una silla de cuero que chirriaba al moverse, con las manos entrelazadas y la mandíbula tensa. Al otro lado de la mesa, Lucas se relajó como si fuera el dueño del lugar, lo cual muy pronto sería. Zapatos pulidos, reloj de oro, corte de pelo impecable. Parecía un hombre que ya había ganado. Según los deseos del difunto, comenzó el abogado, ajustándose las gafas. El patrimonio se dividirá de esta manera. A Lucas Everett Walker, la residencia familiar en 143 Brookline Road, incluyendo toda la propiedad asociada, se le concede por completo. Lucas sonrió, lenta y satisfechamente. A Ethan James Walker. El abogado hizo una pausa, mirando arriba como si esperara una reacción de Ethan. Se le lega los efectos personales de George y Marilyn Walker, incluidos sus restos cremados. Una caja de cartón se deslizó por la mesa. Dentro, dos urnas simples, una de bronce cepillado y otra de cerámica opaca. Acurrucado entre ellas, un sobresellado con el nombre de Ethan, en la escritura afilada e inclinada de su padre. Lucas soltó una risita, tratando de cubrirla con una tos. Ethan no se inmutó. Extendió la mano hacia la caja sin decir palabra. El testamento fue actualizado hace 6 meses, añadió el abogado. Todas las firmas y legalizaciones están en orden. Por supuesto que sí. Afuera, el cielo estaba nublado, un gris que se sentía deliberado. Ethan cargó la caja en el asiento trasero de su coche, cerró la puerta suavemente y se quedó mirando la fachada de cristal del edificio. Podía ver a Lucas adentro, estrechando la mano del abogado, sonriendo como si acabara de cerrar otro trato. Ethan se subió al coche y condujo, no exactamente a casa, sino lejos del eco de aquella sala de conferencias. De la forma en que Lucas le dio una palmada en la espalda al salir, como si acabaran de jugar un buen partido. De vuelta en su apartamento, Ethan llevó la caja adentro, la colocó sobre la mesa de la cocina y se sentó. La miró fijamente como si pudiera hacer algo. Extendió la mano hacia el sobre, con los dedos temblorosos. La solapa se levantó limpiamente, como si hubiera estado esperando. Dentro, había una sola hoja de papel. La nota era corta, escrita a mano con la misma letra firme que Ethan recordaba de las boletas de la infancia y las tarjetas de cumpleaños. Lo que dejamos atrás no siempre se mide en ladrillos y tierra. Mira más de cerca. Sin explicación, sin disculpas, sin contexto. Ethan dejó el papel, con el corazón pesado en el pecho, como si hubiera sido empapado en hormigón húmedo. Las urnas estaban en silencio frente a él. Su padre, siempre pragmático, ahora reducido a acertijos. Su madre, que solía llorar en silencio después de que Lucas dejara las cenas familiares temprano, contenida en un recipiente de cerámica barato. Abrió la tapa de una urna y luego la cerró rápidamente de nuevo. Polvo. Hueso. Nada que se pareciera a la calidez o la complicación de la mujer que una vez lo arropó después de terrores nocturnos, y susurró que él era su favorito. Lucas siempre había sido el hijo dorado, llevaba la ambición como un traje a medida, y nunca se quedaba el tiempo suficiente para notar las grietas en el matrimonio de sus padres o la culpa en sus silencios. Aparecía con regalos y coches elegantes, besaba a su madre en la mejilla y hablaba por encima de su padre como si estuviera cerrando un trato. Ethan era el que arreglaba el fregadero con goteras, el que cortaba el césped después de que la espalda de su padre se resintiera, el que traía comestibles los domingos. Había asumido, ingenuamente, que eso significaba algo, que al final, las cosas tranquilas contarían. Aparentemente, no. Volvió a mirar el sobre. Mira más de cerca. ¿Qué significaba eso? ¿Era una metáfora? ¿Un desafío? ¿Algún último intento de ser padres desde el más allá? Ethan se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con un chirrido. Llevó las urnas a su dormitorio y las colocó suavemente en la cómoda, entre una pila de novelas gastadas y una foto enmarcada de los tres de un viaje a la playa de hacía tiempo. Miró más de cerca. Nada cambió. Lucas consiguió 4.000 pies cuadrados de molduras de corona hechas a mano y encimeras de mármol importado. Ethan obtuvo ceniza y ambigüedad. Volvió a sentarse y miró la nota de nuevo. Ladrillos y tierra. Entonces, algo más se removió. No emoción. Ya había quemado eso, sino curiosidad. Si querían que mirara más de cerca, lo haría. Pero no iba a gustarle lo que encontrara. Lucas lo llamó una reunión informal, pero era cualquier cosa menos eso. Los coches bordeaban la entrada circular. Los zapatos caros bordeaban la entrada de mármol. Ethan llegó 10 minutos tarde, y aún así sintió de algún modo que había aparecido después de que la música se detuviera. Gente que no reconocía reía demasiado fuerte en habitaciones por las que solía colarse cuando era niño. El viejo reloj de pie del pasillo se había ido.
También lo estaba la lámpara antigua que amaba su madre. En su lugar, cromo, vidrio, vacío cuidado. Lucas apareció en lo alto de las escaleras, sosteniendo un whisky en un vaso de cristal y sonriendo como un hombre que acepta aplausos. «Ethan», gritó, con los brazos abiertos. «Lo has logrado». Ethan forzó un asentimiento. No me lo perdería. La sala principal había sido destripada. Paredes repintadas, muebles reemplazados con piezas elegantes de aspecto incómodo que pertenecían más a una sala de exposición que a un hogar. Sobre la repisa ahora colgaba una foto enorme en blanco y negro de Lucas estrechando la mano de un funcionario de la ciudad, todo dientes y apretón de manos. Ethan se dirigió al estudio, esperando ver las fotos familiares que su madre guardaba en la pared. Graduaciones, cumpleaños, ese viaje al lago cuando todavía fingían ser una familia feliz. La pared estaba desnuda, repintada, ni siquiera quedaban los agujeros de los clavos. Lucas se acercó a él, siguiendo su mirada. Tuve que modernizar un poco. Borrón y cuenta nueva, ¿sabes? Ethan no dijo nada. ¿Sigues trabajando en esa escuela secundaria?, preguntó Lucas casualmente, bebiendo su trago. Sí, respondió Ethan, con los ojos en la pared vacía. ¿Sigues enseñando? Lucas le dio una palmada en la espalda. Bien por ti, hombre. No todo el mundo necesita una oficina en la esquina. Algunas personas simplemente están hechas de manera diferente. Ethan no picó el anzuelo. Se excusó. Dijo que necesitaba un poco de aire. Pero en lugar de dirigirse afuera, giró por el pasillo pasando el antiguo estudio, pasando por donde la casa cambió. El aire aquí era más fresco, más tranquilo, como si la casa no hubiera estado de acuerdo en ser renovada. Pasó por el baño de visitas y se dirigió hacia las escaleras del sótano. La puerta estaba entreabierta. Dudó. Luego entró. El sótano olía a tiempo, madera seca, polvo y cableado eléctrico viejo. Las luces zumbaban arriba, tenues y amarillas. Siempre había estado parcialmente terminado, lo suficiente para almacenamiento, y una antigua cinta de correr que su padre usó 2 veces. Pero algo era diferente ahora. Hacia la parte de atrás, más allá de los estantes de latas de pintura y decoración navideña olvidada, Ethan notó una puerta, pesada, con marco de acero. No lo recordaba antes. No eran una familia que añadiera habitaciones secretas. Se acercó. El pomo era industrial, del tipo que encontrarías en una bóveda de servicios, no en una puerta residencial. No había etiqueta ni cerradura, solo presencia. «¿Qué haces aquí abajo?». La voz de Lucas cortó el silencio como un cable roto. Ethan se giró lentamente. No sabía que esta puerta estaba aquí. ¿Cuándo la añadieron? Lucas se acercó, con la bebida aún en la mano, pero la sonrisa desapareció. Siempre ha estado aquí. Papá guardaba algunas cosas allí. Estaba fuera de los límites cuando crecía. Simplemente no lo recuerdas. Ethan volvió a mirar la puerta. Viví aquí 18 años. Recordaría una puerta como esta. La mandíbula de Lucas se apretó por un segundo. Es almacenamiento. Archivos antiguos. Herramientas. Basura. Nada que valga la pena hurgar. ¿Por qué la repentina actitud defensiva? Lucas se interpuso entre él y la puerta. Y el encanto de arriba se cayó como un mal disfraz. Porque esta es mi casa ahora. Y tú, eres un invitado. El aire se tensó entre ellos. Ethan asintió una vez. Despacio. Correcto. No querría abusar de mi hospitalidad. Se giró y volvió a subir las escaleras. El sonido de sus pasos más suave que las preguntas que ahora resonaban en su cabeza. La puerta se había añadido recientemente, estaba seguro. Y la reacción de Lucas no era solo por límites. Era miedo. A Ethan le habían dado cenizas y un sobre. Lucas se quedó con la mansión, y aparentemente con algo enterrado debajo. Fuera lo que fuese, no debía ser encontrado. Lo que significaba que Ethan tenía que encontrarlo. Eran casi la 1 de la mañana cuando Ethan llegó a casa. El silencio de su apartamento más fuerte de lo normal. No había planeado volver a tocar las urnas. Ni esta noche, ni pronto. Pero algo que dijo Lucas, siempre ha estado ahí, seguía sonando en su cabeza como un disco rayado. Una mentira ensayada con demasiada suavidad. Se sentó en el suelo, con las urnas frente a él, la nota de su padre junto a él como una burla. Mira más de cerca. Dudó, luego extendió la mano hacia la urna de bronce, la de su padre. La tapa se desprendió con un suave raspado. Ceniza gris se arremolinó suavemente, sin ser perturbada durante semanas. Nada inusual. La apartó. Luego se detuvo. Golpeó ligeramente la base. Hueco. Le dio la vuelta y notó una fina costura, casi invisible. Con una suave presión, un panel circular cedió y se abrió con un clic. Dentro, había una bolsa de tela. Vieja, deshilachada en los bordes,
como algo guardado por mucho tiempo en el bolsillo de un abrigo. Él vertió el contenido en su mano, una pequeña llave antigua de latón, pesada, con grabados ornamentados en la base. No era moderna, no aleatoria. Junto a ella, había una esquina rota de un documento legal, solo un pedazo, tal vez 2 pulgadas cuadradas, pero lo suficiente para ver parte de una firma y las palabras «Acuerdo de transferencia de propiedad». La firma no era una que él reconociera, no la de su padre, no la de Lucas. Ethan se recostó, mirando la llave en su palma. Metal frío, pesado con intención. Esto no era una metáfora, esto no era un acertijo, esto era un mensaje, uno que su padre no confiaba a nadie más para entregar. Volvió a mirar la urna, ahora solo un contenedor. Las cenizas todavía estaban dentro, sin cambios, pero el hombre que las dejó atrás había planeado claramente algo más que solo descomposición. ¿Qué había dicho en la nota? No todo se mide en ladrillos y tierra. Ethan apretó la llave con más fuerza, luego la colocó suavemente sobre la mesa. Volvió a recoger el papel roto y escaneó el borde en busca de fechas, nombres, cualquier cosa para ubicarlo. No había nada útil, todavía no. Pero lo habría. Alguna parte de la casa no quería ser vista. Y lo que sea que guardara detrás de esa puerta, esta llave estaba destinada a encontrarlo. Ethan estaba listo para mirar más de cerca. Lucas estaba en Napa por la semana. Una conferencia de bienes raíces o un tour de vinos, quizás ambos. Su Instagram sugería más vino que networking. Ethan esperó 2 días, y luego condujo a la mansión justo después del amanecer. Aparcó a una cuadra de distancia y caminó el resto bajo un cielo pálido, con la sudadera con capucha subida, la llave en su bolsillo. La llave de repuesto de la puerta principal todavía estaba debajo de la misma roca falsa que su padre solía jurar que nadie encontraría. Funcionó como siempre lo había hecho. Dentro, la casa estaba quieta, el tipo de silencio que zumba en los oídos. Ethan evitó la brillante cocina, la fría perfección de la sala de estar renovada y se dirigió directamente al sótano. La pesada puerta se alzaba como un desafío. Sacó la llave antigua y la deslizó en la cerradura. Giró con un suave susurro metálico. No un clic, no un crujido, un suspiro. Dentro no era lo que esperaba. No un cuarto de servicio, ni un almacén de herramientas. Era una oficina. Desordenada, cubierta de polvo, conservada como si alguien hubiera tenido la intención de regresar. Un escritorio enorme daba a una pared de viejos archivadores, estantes llenos de libros de contabilidad, carpetas manila, bolígrafos a medio usar. Una lámpara de banquero se sentaba torcida encima del escritorio, con su bombilla muerta hacía mucho. En la pared del fondo, cubierta con una lona descolorida, había una alta caja fuerte de acero, el tipo de bancos que solían atornillarse a los pisos de concreto. Ethan se acercó lentamente, como si pudiera desaparecer si parpadeaba muy fuerte. Sin teclado digital, solo un dial y una ranura para llave a la vieja usanza. Probó la llave. Encajaba. Pero el dial no tenía la combinación. Todavía no. Escaneó la estancia. El polvo lo cubría todo. Nada parecía haberse tocado durante años. Abrió un cajón del escritorio. Recibos, talonarios, sobres sellados dirigidos pero nunca enviados. Uno era para Ethan. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una nota. Sin saludo. Solo una fecha. 14 de julio de 2005. Ethan se sentó despacio. Ese fue el día en que su padre sufrió su primer ataque al corazón. El día que Lucas comenzó a administrar las finanzas de la familia temporalmente. Miró alrededor de la habitación de nuevo, con los ojos entrecerrados. Esto no era un almacén. Esta era la parte de la casa que Lucas no quería que nadie viera. Y ahora, Ethan sabía por qué. La caja fuerte no se abriría sin la combinación, pero el resto de la habitación era un tesoro oculto. Ethan pasó 1 hora buscando, teniendo cuidado de no remover demasiado. El polvo se asentó espeso en sus mangas, fino como talco, aferrándose a la piel y al aliento. Un archivador en la esquina se resistió al principio. Lo sacudió, tiró con fuerza y se abrió con un chirrido. Dentro, carpetas de Manila, etiquetadas con la caligrafía precisa de su padre. Propiedad, inversiones, legal. Un archivo era más grueso que los demás. Testamentos, borradores y final. Ethan lo abrió lentamente, con el corazón ya latiendo con fuerza. Dentro había 3 versiones. La primera se remonta a 10 años atrás. Ambos hijos figuran como beneficiarios iguales. La segunda, de hace 5 años, todavía dividida, pero con Ethan nombrado albacea. Luego, la tercera, con fecha de 2 años antes. El mismo año en que Ethan se había tomado un año sabático para ayudar a cuidar a su padre tras una caída. El mismo año en que Lucas había comenzado a aparecer con más frecuencia. Cenas, registros de fin de semana, ofertas casuales para manejar las cuentas. Este testamento estaba firmado,
notariado, y lo que es más importante, establecía que la casa y los activos principales se transferirían a Ethan tras la muerte de George Walker. Era legal, era claro, y no era la versión que se había leído en voz alta en esa elegante oficina del centro. Ethan lo colocó junto al testamento ejecutado del que había recibido una copia después del funeral. Las diferencias eran sutiles, pero inconfundibles. La firma en la versión ejecutada era más temblorosa, inclinada, de forma incorrecta. Los bucles en la G y la W demasiado apretados, la fecha escrita con otra tinta. Su padre había sido diestro. La firma en el testamento más nuevo parecía provenir de alguien que tanteaba con la izquierda. Ethan se reclinó en el borde del escritorio, con la carpeta en su regazo. Lucas no solo había manipulado a su padre al final. Él había ocultado esto. Lo reemplazó. ¿Qué había dicho el abogado? Todo fue notariado. Claro. Pero notariado no significaba que fuera real. No si los testigos habían sido elegidos a dedo. No si Lucas había orquestado todo el asunto. Ethan se puso de pie y miró alrededor de la habitación de nuevo. Sin cámaras, sin alarma, sin señales de entrada. Lucas pensaba que esta habitación era un secreto. Estaba equivocado. Ahora Ethan tenía pruebas, y no había terminado de excavar. Regresó al día siguiente con guantes, un escáner y 2 memorias USB. Si iba a acusar a su hermano de fraude, necesitaría algo más que una corazonada y una firma antigua. La oficina reveló sus secretos lentamente. Recibos enterrados debajo de las declaraciones de impuestos, registros médicos archivados junto con extractos bancarios. Al principio era ruido. Años del mantenimiento de registros cauteloso por parte de un hombre que confiaba más en el papel que en las contraseñas. Pero surgieron patrones. Las fechas coincidieron. George Walker tuvo su primer derrame cerebral a finales de julio de 2005. Los archivos médicos mostraron que su salud cognitiva disminuía constantemente después de eso. Las notas del médico incluían palabras como disminuida, capacidad reducida, deterioro temprano. Sin embargo, de alguna manera, solo 6 meses antes de su muerte, George supuestamente había tomado una decisión aguda y segura para desheredar a su hijo menor y darle todo a Lucas. Ethan no lo creía. Escaneó correos electrónicos impresos y archivados. Su padre no confiaba en las computadoras, pero le gustaban las copias impresas. Una cadena resaltó. Asunto. Planificación de la sucesión de la propiedad. Lucas lo había enviado. Su tono era educado, ensayado, sugiriendo eficiencia y agilización de la transición. Las respuestas de su padre fueron menos coherentes. Cortas, inconexas. Una línea decía: no entiendo lo que quieres decir sobre la casa otra vez. Otro: sigo pensando en la habitación de Ethan. Es su espacio. Ese correo electrónico tenía fecha posterior al testamento que Lucas presentó. El estómago de Ethan se revolvió. Escaneó la correspondencia de Lucas con el servicio de notaría. Los nombres enumerados no eran familiares. Buscó en Google uno: Teresa Grant, notario público, y no encontró nada. Sin licencia, sin registro comercial. O era falso, o había sido borrado. También hubo transferencias bancarias, grandes sumas movidas entre cuentas que Ethan no reconoció. Uno etiquetado como Walker Holdings LLC, otro marcado como Servicios de Consultoría. Ethan tomó todo. Lo escaneó, lo guardó por triplicado. Luego encontró una cosa más. Una carta, medio escrita con la letra de su padre, pero nunca enviada. Lucas, no me gusta esta presión. Ethan merece su parte justa. Él ha estado aquí. Estás haciendo esto más difícil de lo que debe ser. No estaba firmado, pero no tenía por qué estarlo. La casa, el testamento, la mentira certificada. Lucas no solo había tomado el poder, había esperado hasta que su padre no pudiera defenderse. Luego actuó como siempre lo hacía, suave y sonriente. Pero ahora Ethan tenía el cronograma, y él iba a usarlo. El correo electrónico llegó tarde un martes por la noche. Asunto: con respecto al patrimonio de sus padres, privado. Ethan casi lo borró, pensando que era más spam de legalización. Pero el nombre del remitente lo detuvo. Miles R. Beckett. Esquiro. Recordaba el nombre a duras penas. Beckett había manejado los asuntos legales de la familia años atrás, antes de que todo cambiara a la firma elegida por Lucas. Ethan abrió el correo electrónico. Fue breve y cauteloso. Manejé aspectos de la planificación patrimonial de su familia hasta mediados de 2021. Me perturbaron ciertos cambios y me aparté. Creo que puede tener preguntas. Estoy dispuesto a hablar, de manera extraoficial. A la mañana siguiente, se reunieron en un restaurante a medio camino entre el apartamento de Ethan y la oficina de Beckett. El hombre tenía unos 60 y tantos años. Delgado y formal,
como si la jubilación no hubiera enderezado por completo los años de su columna vertebral. Pidió café. Solo. Sin charla trivial. Yo redacté el testamento original de su padre, dijo Beckett. Y 2 revisiones posteriores. Ethan asintió. Así que vio la versión que me nombraba heredero de la casa. Así es, dijo Beckett, con los ojos entrecerrados. Y vi la versión que la reemplazó, la cual no redacté yo. Ni siquiera sabía que existía hasta que leí la presentación de la legalización. ¿Por qué se marchó? Beckett dudó. Removió su café aunque no le había añadido nada. Porque Lucas comenzó a organizar reuniones sin el pleno conocimiento de su padre. Trajo a un abogado diferente, me dijo que ya no era necesario. ¿Sabía mi padre lo que firmaba? Beckett negó con la cabeza. No del todo. George ya estaba teniendo problemas para seguir las cláusulas básicas. Me hizo las mismas preguntas 3 veces en una reunión. Lo señalé. Ethan se inclinó hacia adelante. ¿Cree que el testamento fue falsificado? Creo que Lucas explotó una situación de vulnerabilidad. Ya sea que falsificó la firma o presionó a George para que firmara algo que no entendía, existe un término legal para ambos. ¿Cuál es? Preguntó Ethan. Influencia indebida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Beckett deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Mis viejas notas. No pude guardar copias oficiales, pero sí guardé registros. En caso de que llegara este día. Ethan lo tomó sin abrirla. No quiero dinero, dijo Beckett. Solo que la verdad salga a la luz. Lo hará, dijo Ethan. Lo decía en serio. Encontró la grabadora por casualidad, un pequeño y polvoriento dispositivo de mano enterrado en un cajón bajo capas de gomas elásticas, chinchetas y baterías que probablemente habían caducado hacía una década. Estaba en la oficina del sótano, metido en una caja etiquetada como «Tecnología antigua». Ethan casi lo ignoró. Entonces vio la etiqueta garabateada con un marcador. Pensamientos de M. Privado. De su madre. La grabadora cobró vida con un leve zumbido. Pulsó reproducir, con el corazón latiendo más fuerte de lo que debía. Su voz salió, tranquila, serena, como solía sonar cuando le leía cuentos de niño. Si Ethan está escuchando esto, significa que fallamos. Se congeló. No protegimos lo que estaba destinado para ti. Lo siento, cariño. Tu padre lo estaba intentando, a su manera, pero Lucas, él siempre supo cómo dirigir la sala. Una pausa, una respiración. Él presionó a George, lo desgastó, pidió reuniones sin ti. Lo llamó solo planificación. No lo era. Era posicionamiento. Ethan se sentó en el suelo. Hubo momentos pequeños donde vi a tu padre dudar. Él quería dejarte la casa a ti, no solo porque estabas cerca, sino porque te importaba. Tú apareciste. Lucas se lució. George no luchó como solía hacerlo. Su voz temblaba ahora. Intenté detenerlo. Intenté hablar con Lucas. Me dijo que estaba siendo sentimental, que él tenía la visión más amplia, una exhalación aguda, mitad suspiro, mitad sollozo. La verdad es que le dejamos hacerlo, porque era más fácil que enfrentarse a él, porque estábamos cansados. Ethan cerró los ojos. No había escuchado su voz en 2 años, y ahora estaba allí, atormentada y honesta, cortando los años de silencio. Espero que nunca tengas que escuchar esto, dijo al final. Pero si lo haces, recuerda, la casa no era un premio, era una confianza. Y Lucas la rompió. La grabación se apagó. Ethan miró al techo. Esto no era solo un rastro de papel ahora. Era personal. Era voz, memoria, prueba. Y había más archivos en la grabadora. Pulsó reproducir de nuevo. Ethan no envió mensajes de texto ni llamó. Condujo directamente a la mansión y subió los escalones como si aún tuviera un derecho sobre ellos. Porque lo tenía. Lucas abrió la puerta en pantalones de chándal y una media sonrisa engreída. Bueno, ¿a qué debo el honor? Hablemos, dijo Ethan. Ahora. Lucas se hizo a un lado. Hizo un gesto hacia la sala de estar como un anfitrión que entretiene a un invitado, no un hermano que ocupa un terreno robado. Ethan no se sentó. Él sacó una carpeta de su abrigo y la dejó caer sobre la mesa de centro de cristal. Aterrizó con un golpe seco. Lucas arqueó una ceja. ¿Qué es esto?, dijo Ethan. Evidencia. Testamento auténtico. Fechado. Firmado. Atestiguado. Por papá. Ya sabes, el anterior a que le hicieras firmar otra cosa. Lucas lo recogió y hojeó la página superior. Su expresión no cambió en nada. Sin pánico. Sin sorpresa. Solo una risita lenta y baja. ¿Crees que esto cambia algo?, dijo, dejando los papeles como si fueran correo basura. ¿Crees que papá alguna vez te confiaría la casa? Ethan sintió que la habitación se inclinaba un poco. Lo hizo.
hasta que lo presionaste, hasta que lo viste resbalar y decidiste que era tu momento. Lucas se recostó en la silla, con las piernas cruzadas con displicencia. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Esta casa, este legado, nunca fue tuyo. Eras el plan B, el suplente. Buen chico, claro. Confiable. Pero papá quería a alguien que supiera qué hacer con el poder. No a alguien que se esconde en un aula. Cayó como una bofetada. No porque fuera nuevo, sino porque confirmaba lo que Ethan siempre había sospechado. Lucas no solo tomó la casa, sino que creía que era suya por derecho propio. Ni siquiera lo niegas, dijo Ethan. ¿Por qué habría de hacerlo?, respondió Lucas. Gané. Eso es lo que importa. Ethan miró a su hermano. Realmente lo miró, y sintió que algo encajaba en su sitio. Lucas no solo era culpable, estaba orgulloso. De la decepción, de la manipulación, del robo. Ethan se giró sin decir palabra, dejando la carpeta sobre la mesa, que sostenga la prueba en sus manos, porque la próxima vez que hablaran sería en los tribunales. La petición se presentó 2 semanas después. Impugnación de testamento, motivos de influencia indebida y fraude. El equipo de Ethan no era grande, pero sí inteligente. Miles Beckett salió del semiretiro para ayudar, trabajando noches por principios más que por paga. Un perito forense en caligrafía confirmó lo que Ethan ya sabía. La firma en el testamento más reciente era desviada. Sutiles diferencias en la inclinación, la presión y la alineación de la línea base. El tipo de detalle que solo alguien capacitado puede notar. Ethan compiló todo. El testamento real, las grabaciones, la línea temporal de la participación financiera de Lucas, incluso la licencia faltante del notario. Creó un expediente lo suficientemente grueso como para hacer que un juez se detuviera a pensarlo. Lucas, a su vez, trajo un equipo legal de alto nivel y mordaz. Vinieron rápido y mezquino. Mociones para desestimar. Demandas de evaluaciones psiquiátricas. Evaluaciones de carácter destinadas a pintar a Ethan como emocionalmente inestable y mentalmente inepto. Revisaron sus redes sociales. Citaron su blog de poesía de la escuela secundaria en una presentación previa al juicio. Citaron una licencia por estrés de 3 días que tomó hace 2 años como evidencia de deterioro del juicio. Un documento judicial decía: Señor Walker, aunque sin duda es un individuo sincero, exhibe signos de fragilidad emocional y comportamiento obsesivo, lo que pone en duda sus motivaciones al impugnar un testamento legalmente vinculante. Ethan no se inmutó. Dejó que los abogados hablaran. Dejó que Lucas adoptara una postura. Los observó a todos inclinarse hacia la actuación, confiados en su campaña de difamación. Pero él tenía la verdad. Tenía grabaciones de voz de su madre, notas de un abogado de bienes raíces de buena reputación, análisis experto de una firma falsificada. Y, sobre todo, tenía tiempo. Lucas pensó que Ethan se rendiría, que se derrumbaría bajo la presión legal y la humillación pública. Pero Ethan no estaba luchando por prestigio ni propiedad. Estaba luchando por la verdad. Y cuanto más atacaba a Lucas, más desesperado parecía, porque enterrado debajo del encanto, los trajes, las fiestas y las chapas pulidas, Lucas sabía que la casa nunca le perteneció realmente. Solo esperaba que nadie más lo descubriera. Demasiado tarde. La sala del tribunal era más fría de lo que Ethan esperaba. Madera pulida, tonos apagados, un silencio construido para ver las cosas desmoronarse. Lucas se sentó en la mesa de la defensa, flanqueado por abogados en trajes a medida, todo postura y pulcritud. Ethan se sentó solo en la mesa del demandante con Miles a su lado, con las mangas arremangadas y la corbata ligeramente torcida, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar, excepto que no lo estaría. La jueza era eficiente, sensata, una mujer con ojos penetrantes y cero tolerancia para el teatro. Escucharemos al señor Walker ahora, dijo, con voz entrecortada. Ethan se puso de pie, sin discurso, sin ira, solo hechos. Presentó el testamento anterior, claramente fechado y debidamente firmado. Presentó el análisis de escritura a mano, 2 firmas una al lado de la otra, las diferencias anotadas, los niveles de presión medidos, la falsificación confirmada. Luego vinieron los hilos de correo electrónico, la confusión de su padre, sus repetidas referencias al derecho de Ethan a la casa. Luego, el audio. La sala del tribunal quedó en silencio mientras la voz de Marilyn Walker resonaba por los altavoces. Si Ethan está escuchando esto, significa que hemos fallado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y honestas. La gente se movió en sus asientos. La jueza se inclinó hacia adelante. Ethan terminó con la declaración jurada de Miles Beckett, su testimonio escrito que detalla las reuniones privadas de Lucas, sus primeras preocupaciones y por qué se había marchado. El abogado principal de Lucas trató de redirigir,
presentando a Ethan como amargado, motivado emocionalmente. Está intentando reescribir la historia, dijo el abogado. Pero luego llamaron a Lucas al estrado. Comenzó pulido. Sonrisa educada. Respuestas medidas. Pero bajo el interrogatorio, las grietas se mostraron. Esquivó fechas. Se puso a la defensiva. Habló incorrectamente sobre quién redactó el testamento. Afirmó que no recordaba las reuniones que los correos electrónicos confirmaban claramente. Cuando se le presionó sobre el notario, tartamudeó. Citó a amigos de la familia. Entonces, la jueza hizo una pregunta a ella misma. Solo una. ¿Por qué no se informó a tu hermano de estos cambios en la herencia? Lucas vaciló. Sonrió. Él no habría entendido el alcance financiero. Ethan no se movió. Solo se encontró con los ojos de la jueza. Ella asintió una vez. Este tribunal requerirá una investigación completa sobre la legitimidad del testamento impugnado. Las actuaciones se suspenden hasta nuevo aviso. Lucas exhaló bruscamente. No alivio. Algo más cercano al pavor. Porque ahora la máquina estaba girando, y no estaba a su favor. La audiencia final fue breve, clínica, sin grandes gestos. Solo hallazgos. El tribunal había revisado la evidencia forense, el testimonio y el rastro documental. El notario que figuraba en el testamento impugnado no existía en ningún registro profesional. El informe del perito calígrafo se mantuvo firme durante el contrainterrogatorio. Las notas de Miles Beckett coincidían con los borradores de la herencia archivados hasta la línea. Y el audio lo había sellado. Ethan se quedó en silencio mientras la jueza leía la conclusión. Este tribunal encuentra pruebas suficientes de influencia indebida y falsificación en la ejecución del último testamento, presentado por el demandado, Lucas Walker. El documento se declara inválido. El patrimonio volverá al testamento verificable más reciente, fechado el 6 de abril de 2021, nombrando a Ethan Walker como único heredero de la propiedad y los activos principales. Siguió un momento de silencio. Lucas no habló. Ni siquiera miró. Su mandíbula estaba tensa, su rostro una máscara de neutralidad cuidadosamente construida, pero el tic en su sien lo delató. Después de que cayera el mazo, Lucas se acercó. Por primera vez en meses, no estaba rodeado de abogados. Te hice una oferta de acuerdo, dijo en voz baja. Podrías haberte ido limpio. Ethan se encontró con sus ojos. No estaba interesado en limpio. Estaba interesado en la verdad. Lucas soltó una amarga risita y se giró para irse. La puerta de la sala del tribunal se cerró de golpe tras él con un golpe hueco. Afuera un reportero local esperaba con un camarógrafo. No para Ethan, para Lucas. Lo atraparon a mitad de camino, con preguntas volando. ¿Es cierto que falsificó el testamento? ¿Estaba tratando de excluir a su hermano? Lucas los empujó, con el rostro tenso, el silencio más fuerte que cualquier negación. Ethan salió e inhaló el aire frío. No se sentía como Victoria. No exactamente. Pero se sentía bien. Había caminado a través del humo y el silencio, la acusación y la duda, y salió con algo más que una casa. Salió con claridad. Sus padres habían confiado en él, incluso cuando no lo decían en voz alta. Ahora el legado era suyo, porque se lo había ganado. Porque Lucas lo había subestimado, como todos los demás. Y ahora la verdad tenía un título de propiedad. Ethan se quedó de pie en medio de la sala de estar vacía, escuchando el eco de sus propios pasos. La casa no se sentía como un premio. Ni siquiera se sentía como un hogar. Solo paredes huecas y acabados caros, remodelados por un hermano que pensaba que el legado era algo que se podía transformar para obtener ganancias. Pero ahora era suyo. Todo. La escritura, el aire, la historia y la carga. Podría haberse mudado. Podría haber despojado el lugar de su frío modernismo y haber pintado las paredes como solían ser, azules y luminosas, tonos tierra suaves. Pero eso tampoco se sentía bien. Sus padres habían construido un hogar aquí una vez. Lucas lo había convertido en un monumento. Ethan no estaba interesado en ninguno de los dos. Hizo algunas llamadas. Se reunió con funcionarios municipales. Habló con organizaciones sin ánimo de lucro. Elaboró planes. 3 meses después, comenzó la transformación. Los contratistas retiraron la decoración estéril. Se fue la bodega. Entraron estanterías, computadoras y un mural dibujado por niños locales. El gran comedor se convirtió en un espacio creativo lleno de instrumentos donados y caballetes manchados de pintura. Lo llamó el Centro Juvenil Walker House, e hizo que la misión fuera simple: dar a los niños un lugar para estar seguros, ser escuchados y ser vistos. El día antes del corte de la cinta, Ethan tomó las urnas del estante superior de su armario. Sus padres habían estado esperando ya bastante. Salió al patio trasero justo después del amanecer. El roble todavía estaba allí, más viejo,
más ancho, con raíces extendiéndose como brazos abiertos. Era debajo de ese árbol donde solían hacer un picnic en primavera. Su madre preparaba té helado y pollo frío. Su padre se quedaba dormido a la sombra con un libro sobre el pecho. Ethan cavó 2 pequeños agujeros uno al lado del otro, vertió las cenizas en la tierra y se sentó en el césped. La luz atravesó las ramas, pintando reflejos dorados sobre el césped. No dijo nada. Solo se sentó con ellos un rato. Esa tarde, el centro abrió, los niños corrían por los pasillos, la música se derramaba por las puertas abiertas y la risa llenaba los espacios que una vez habían contenido silencio y secretos. Cuando el sol se puso, Ethan se sentó en el porche delantero, con un café en la mano, observándolos jugar. Sin sala de tribunal, sin herencia, solo propósito. Él sonrió. Esto era el legado que sus padres habrían querido. Esta historia fue intensa, pero la otra historia es aún más demente.